Vamos a ver en este vídeo los primeros ejercicios del tema 3 de este curso sobre el átomo. Estamos viendo aquí la hoja de ejercicios y en el primer ejercicio dice indica cuáles de las siguientes situaciones contienen átomos. Si nos vamos a nuestros apuntes de teoría, aquí tenemos la primera pregunta, perdón, la segunda, ahí estamos viendo la primera, que se titula El viaje a lo más profundo de la materia. Y ahí en la tercera línea dice, toda la materia que nos rodea está constituida por átomos. El átomo es la parte más pequeña, la partícula más pequeña que constituye todo aquello que sea materia. Que lo hemos visto en el tema anterior, materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un espacio. Pues si nos vamos al primer ejercicio, un trozo de hierro sí que es materia, tiene masa y ocupa un espacio, por lo tanto sí que estará formada por átomos. Una bacteria es una estructura, microorganismo, también formada por átomos. Un diamante también está formado por átomos, también es materia, con lo que se hacen objetos de joyería, tiene una masa y ocupa un espacio, por lo tanto tiene átomos. El aire, el aire no lo vemos, pero lo respiramos, contiene oxígeno, dióxido de carbono, se contamina y está formado por una mezcla de muchas sustancias y por lo tanto también tiene átomos. Un rayo de luz no es materia, es energía, por lo tanto no tiene átomos. El agua es una sustancia que tiene masa y ocupa un espacio, lo vemos en una botella, por lo tanto también está formado por átomos. Un trueno es un sonido. El sonido vimos en el tema anterior que no era materia, era energía. Por lo tanto, un trueno no tiene átomos. Una lágrima sí que tiene átomos. Es una mezcla de agua con una serie de sales disueltas. Y todos esos están constituidos por átomos. Y el último, el I, un ladrido, vuelve a ser sonido, por lo tanto, tampoco tiene átomos. Estáis viendo aquí el primer ejercicio corregido y todos los que estáis viendo subrayados en amarillo están formados por átomos porque son materia y toda la materia está formada por átomos. Si nos vamos al ejercicio 2 y 3, volvemos a nuestro tema. Aquí tenemos la pregunta 2. La pregunta 2 nos dice que el átomo, aunque en un principio en la antigüedad se pensó que era indivisible, es decir, que no tenía nada dentro de él, sabemos a partir del siglo XIX que dentro del átomo hay partículas más pequeñas, que se denominaron partículas subatómicas, porque están dentro del átomo. 3 partículas subatómicas, electrón, protón y neutrón. El electrón es una partícula muy, muy pequeña, de masa mucho más pequeña que las otras dos y que tienen carga eléctrica negativa. El protón tiene masa más grande que la del electrón y muy parecida a la del neutrón y tiene carga eléctrica positiva. El neutrón no tiene carga eléctrica, son neutros. Estamos viendo aquí las definiciones de los 3. ¿Sí? Con estas 3 definiciones nos vamos a ir a la hoja de ejercicios y el ejercicio 2 dice busca los datos para completar la siguiente tabla. Utiliza notación científica y el sistema internacional. Los datos que vamos a rellenar ahora, esos datos no hay que sabérselos de memoria, pero los vamos a escribir en el sistema internacional para poder comparar con valores de masa o de carga eléctrica de otros objetos que conozcamos. Vemos aquí ya completado las soluciones del ejercicio. A ver si me lo deja, que no. Ahora ya lo vemos bien.
La masa del protón, la estamos viendo en color azul, 1,673 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. 10 elevado a menos 27 sería 0,0000 hasta un total de 26 ceros y después ya colocaríamos el 1673, es decir, un número muy, muy pequeño. La masa del neutrón es prácticamente la misma, 1,675, una diferencia muy, muy pequeña, por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Son unidades muy pequeñas frente a un mundo macroscópico que manejásemos nosotros de masa, aunque pesáramos la masa de un granito de arena, ¿vale? Eso sería una masa muchísimo mayor que las dos que estamos viendo. La masa del electrón aún es más pequeña. Si nos fijamos en la notación científica, el protón y el neutrón sería 10 elevado a menos 27, pues la masa del electrón aún más pequeña, 1840 veces, decía la teoría. Pues eso es 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Si nos vamos a la carga del protón es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Esa C mayúscula es la unidad de carga del sistema internacional, que es coulombio. La del protón es una carga positiva. Esta sería una carga positiva. Y la del electrón es la misma. Esto está mal, perdón. Esta no es de aquí, esa es de ahí. Me he confundido protón con electrón. ¿Vale? Este 1,6 por 10 elevado a menos 19 que escribí en el neutrón sería en el electrón, ¿vale? Cuidado no confundirse. Esto no es de aquí, sino que es del otro lado. Aquí, donde estáis viendo el electrón, donde estoy ahora marcando, sería menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Nos vamos al ejercicio número 3. Lo estamos viendo aquí. Sigue siendo sobre el átomo. Las partes del átomo, las vimos en la parte de teoría, sería las dos partes, el núcleo y la corteza. Esas son las dos partes que tiene el átomo. ¿Qué partículas hay dentro del núcleo? Los protones y los neutrones. ¿Y qué partículas hay en la corteza? Los electrones. ¿Vale? Entonces colocamos en la misma línea que está el núcleo las dos partículas que hay dentro, protones y neutrones. En la parte externa están los electrones. ¿Qué carga tienen? Pues la carga que tienen los protones es positiva. Eso sí que hay que sabérselo. El número del ejercicio 2 no, pero sí que hay que saberse que tienen carga positiva. Los neutrones no tienen. Son neutros. Y los electrones tienen carga negativa. ¿Tienen masa? Los protones sí que tienen. Los electrones, los neutrones también tienen prácticamente la misma. Recuerdo que no hay que saberse los números de memoria, pero sí saber que tienen. Y los electrones tienen una masa mucho más pequeña, o usamos esta palabra, decimos que es despreciable frente a la masa que tienen el protón y el neutrón. ¿Vale? No me deja escribir aquí al final, pero tienen masa despreciable. Seguimos con el ejercicio 4, que es semejante a este que estamos haciendo sobre partículas de los átomos. Y dice, a ver si lo vemos, que son partículas subatómicas. Lo habíamos visto en el ejercicio, en la teoría. Son partículas subatómicas aquellas que se encuentran dentro del átomo. Eso es lo que significa subatómica. Ahora me dice, indica a qué partícula o partículas subatómicas se refieren las siguientes afirmaciones. Tienen carga eléctrica y es positiva. Pues esa frase se refiere al protón. Es la partícula eléctrica que tiene carga eléctrica y es positiva. No tienen carga eléctrica, pues la única que no tiene carga eléctrica es el neutrón. Su masa es muy grande,
si la comparamos con la del electrón? Pues masa grande tienen dos, el neutrón y el protón. Los dos tienen mucha más masa que el electrón y entre ellos dos, entre el neutrón y el protón, tienen la misma masa. El apartado D dice es la más pequeña de todas y su carga eléctrica es negativa. Pues esas características coinciden con las características del electrón. Luego, con ese ejercicio 4, seguimos repasando las características de las partículas subatómicas. Hemos visto 3 ejercicios en los que hemos trabajado el ejercicio 2, que vimos las características numéricas de las 3 partículas, que no hay que sabérselas de memoria. El ejercicio 3, de forma descriptiva, partes del átomo, partículas del átomo, partículas subatómicas y sus características. Y un ejercicio 4 de verdadero, no era de verdadero o falso, de indicar unas descripciones a qué partículas se refería. Espero que con estos 3 haya quedado un poco claro las partículas del átomo. Nos vamos al ejercicio 5. Seguimos con el átomo, con las partes del átomo y las partículas del átomo. ¿Qué hay en el núcleo de un átomo? Pues ya lo dijimos en el ejercicio 3 y ahora lo volvemos a contestar. ¿Qué hay? Hay protones y neutrones. Recuerdo que yo estoy escribiendo aquí para que en el vídeo podáis ir viendo el enunciado y la respuesta, que vosotros tenéis que estar contestando esto en vuestro cuaderno. En la hoja de los ejercicios no se escribe. ¿Qué es la corteza? La corteza es la parte que envuelve al núcleo, que rodea y donde se encuentran los electrones. Y eso ya no lo voy a escribir, veis aquí ahora ya no me cabe. Es la parte exterior del átomo, también se podría haber dicho, en la que se encuentran los electrones. Apartado C, porque el átomo es eléctricamente neutro. El átomo es eléctricamente neutro, contestamos en el cuaderno, porque tiene el mismo número de protones que de electrones. Yo lo he escrito aquí simplificado, en el cuaderno tiene que estar corregido en una frase. Un átomo tiene protones con carga positiva y electrones con carga negativa. Pero el átomo globalmente es neutro porque tiene el mismo número de protones que de electrones. Cuando nosotros sumamos ese mismo número de cargas positivas y de cargas negativas, nos va a dar una carga total de 0. Es decir, el átomo no tiene carga eléctrica de forma global, por eso se dice que es neutro. Si nos vamos al ejercicio número 6, dice, dibuja un átomo que contenga 4 protones y 5 neutrones. ¿Y cuántos electrones debemos poner? Si un átomo tiene 4 protones, esos 4 protones van a estar en su núcleo. Por lo tanto, si nosotros aquí dibujamos el núcleo, aquí 1, 2, 3 y 4. Esos serían los 4 protones. Si ahora le quiero dibujar 5 neutrones, pues ahora irían 5, aquí todas juntas, 2, 3, 4 y 5. Eso sería el núcleo, la parte interna del átomo, donde se encuentran juntos los protones y los neutrones. ¿Cuántos electrones debe tener? Pues electrones tiene que tener, para que el átomo sea neutro, a ver de qué color se los ponemos, verdes. Si me ha dicho que tenía 4 protones, un átomo neutro tiene que tener los mismos electrones. Los electrones, bueno, me ha salido un poco torcido, deberían ser circulares. Aquí habría 1, 2, 3 y 4 electrones girando alrededor. ¿Vale? A mí me queda un poco mal el dibujo porque
con la pantalla no me sale circular, ¿vale? El núcleo es muy pequeñito y se encuentran todos juntos los protones y los neutrones. Alrededor giran los electrones a gran velocidad. Con estos 6 primeros ejercicios terminaría el primer bloque un poco en el que repasamos de teoría. Vuelvo al archivo de teoría, este no era el de teoría, ese. La pregunta 1, el viaje más profundo de la materia, donde nos explica qué son los átomos. La pregunta 2, que nos dice cómo es el átomo por dentro. En la primera parte nos habla de las partículas y aquí ahora en la que estáis viendo, aquí veis un dibujo mejor hecho que nos habla de las partes del átomo. A partir de ahora vamos a ver en otro vídeo el número atómico y el número másico.